tal? Muy buenas noches, señores. Bienvenidos a Zona 5. Gracias por estar con nosotros en esta cita semanal, donde como siempre tenemos para ustedes una propuesta con historias de contenido humano y en esta ocasión dando seguimiento además a la difícil situación que se ha estado viviendo en nuestro hermano país Haití a raíz no solamente del terremoto que sacudió la parte sur de ese país, sino también de las tormentas que luego han afectado. En sentido general, hoy tendremos ese tema, así como otras historias. Les agradezco la sintonía. Soy Laura Castellanos. Bienvenidos a esta nueva entrega de Zona 5. Hoy en Zona 5, Wagner Astacio, un joven especial con un extraordinario talento para el baloncesto. Yo me describo como uno de los mejores en la cancha. Sufrió un terrible accidente que lo dejó postrado en una cama. Ahora este hombre clama por ayuda. Ninguna de las operaciones que me hicieron primero funcionó. Diversas posiciones a favor y en contra de que se efectúe de manera presencial el próximo año escolar. Las autoridades tienen un gran reto y es de preparar todos los centros. Todos los detalles del primer año de gobierno del presidente Luis Abinader. Expertos hablan sobre el tema. Es un año que tiene sus luces y sombras. Y una cobertura especial desde la República de Haití. Vea el drama que vive ese país luego del reciente terremoto que cobró la vida de miles de personas. Hoy vamos a iniciar con la historia de Jesús Alberto Morales, un hombre de 36 años que lamentablemente sufrió un accidente que le mantiene postrado en una cama. Jesús Alberto fue atropellado por un vehículo, lo cual le afectó ambas piernas y tiene que ser sometido a una serie de cirugías, las cuales no puede costear por su precaria situación económica. Vamos a ver la historia a continuación con Vanessa Valdés. A Jesús Alberto Morales la vida le cambió repentinamente el pasado 13 de junio del 2020 tras sufrir un lamentable accidente en el que fue atropellado por un vehículo. Visiblemente triste, narra que ese día buscaba como de costumbre el sustento de su familia debido a que se dedicaba a la labor de motoconchista, pero desafortunadamente al día de hoy se encuentra postrado en esta silla de ruedas. Bueno, yo era una persona que vivía trabajando para sostener a mis hijos. Paraba trabajando, tratando de qué hacer para darle a mis hijos. Y siempre era una persona, como te digo, que siempre me ocupaba en trabajo, porque tú sabes que realmente uno tiene que darle su ejemplo a los niños. O sea, yo vivía del concho, era ayudante de veterinario estilista. Y yo yo trabajaba todo el tiempo y realmente era una persona que siempre me preocupaba por mi familia y siempre estaba pendiente de mi familia. Jesús, de 36 años de edad, reside en la comunidad de Teresandón del Carril de Jaina, provincia San Cristóbal. Dice que antes también se desempeñaba como ayudante de veterinaria, previo a aquel fatídico accidente. Cuando yo me metí que iba a cruzar, apareció un carro de repente a alta velocidad y me impactó. El carro, cuando me impactó, me partió las dos piernas, los dos fémures. Esa persona me chocó, pero en el instante que me iban a llevar, yo lo vi y él me vio, pero de ahí no lo he visto más. Asegura que ni siquiera supo quién lo atropelló, debido a que fue abandonado por el conductor de vehículo que ocasionó el accidente. Yo quiero que esa persona por lo menos tengan conciencia que fue un humano que chocaron, que fue un padre de familia que lucha por el porvenir de su familia. Jennifer, hermana de Jesús, se ha convertido en su mano derecha, la cual lo ayuda en todo. Lo hace con amor y dedicación, con la esperanza de que su hermano vuelva a ser como era antes. Yo soy el que lo atiendo, yo soy el que le hago su desayuno, su comida y su cena. Finalmente él se aflige mucho, a veces grita. Yo le digo a él que no se acompleje, que él está vivo, que si Dios lo dejó fue por un propósito. Joan Manuel, amigo de Jesús, cuenta cómo este era antes de la tragedia
y a la misma vez hace un llamado a personas o instituciones que le pueda aportar un granito de arena para que vuelva a caminar, porque él mismo tiene posibilidades, pero los recursos se han tornado difícil. Yo tengo 4 años conociéndolo y antes de eso él era una persona muy dinámica porque de él dependen 3 niños que él tiene. Este pueblo es muy grande, aquí hay muchas personas buenas. Que aparezca sea una persona o una institución que lo ayude a él, porque de verdad que es una persona de trabajo y vale la pena ayudarlo. Jesús Alberto queda a la espera de que una mano amiga se solidarice con su causa y le pueda ayudar, ya que sobre sus hombros recae el peso de sustentar a su familia, pero pese a su condición se ha tornado una tarea difícil. Para colaborar en este caso se pueden comunicar con los números de contacto 829-715-8725 y 809-702-8478. Yo necesito una silla de ruedas, necesito alimentación, necesito medicamentos que no tengo. Casos como el de Jesús Alberto son los que le dan sentido a este programa. Ojalá que con este llamado, tanto profesionales de la medicina como los amigos de este programa en sentido general puedan apoyar a Jesús Alberto para tener la cirugía que tanto necesita y para que pueda volver a ser una persona productiva en nuestra sociedad. De esta forma, señores, vamos a una primera pausa. No toquen su control porque al regreso... El drama que se vive en Haití tras el reciente terremoto que cobró la vida de miles de personas y diversas posiciones a favor y en contra de que se efectúe de manera presencial el próximo año escolar. En breve regresamos con Zona 5. Aquí estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros en Zona 5. El anuncio de que el año escolar será 100% presencial sigue trayendo controversia en algunos sectores en República Dominicana. Tal es el caso de la Asociación Dominicana de Profesores, que luego de un año en el cual mostraron muy poca disposición de regresar a las aulas, vuelven nuevamente con el argumento de que muchas de las aulas no están en condiciones para iniciar el año escolar en el mes de septiembre. Vamos a ver la historia con Abraham Marmolejos. Desde los inicios de la pandemia del COVID-19 en la República Dominicana, han mermado muchas de las actividades cotidianas en diversos sectores importantes de la sociedad, entre ellos las clases presenciales en los centros educativos. Pero luego de más de un año de educación a distancia, las autoridades han decidido que es tiempo de que tanto los maestros como estudiantes retornen a las aulas. Felicito a todo el personal del MINER por la planificación que tienen para iniciar en septiembre el año escolar de manera presencial. Ha sido el anhelo más grande de toda la comunidad educativa, no solamente de padres, madres, tutores, sino también de los profesores, dado el año tan difícil, tan irregular, fruto de lo que trajo consigo la pandemia, el COVID-19.
La presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, Xiomara Guante, se muestra de acuerdo con la decisión del gobierno de retornar a las aulas, siempre que se tomen las medidas del lugar para contener el coronavirus. Hay que ir a la presencialidad con todo el cuidado, con todas las precauciones y guardando todas las reglas de higiene para que no vayamos a propiciar un rebrote. El director del Liceo San Vicente de Paúl, padre Gregorio Alegría, también da un voto favorable al retorno presencial, a pesar de la pandemia del coronavirus. También sugiere que se deben hacer cuanto antes algunas reparaciones en las infraestructuras escolares. Esta peste que todavía desgraciadamente va a seguir, pero tenemos que usar todas las precauciones habidas y por haber, porque son muchos los profesores, los trabajadores y los estudiantes. Entonces estamos ya preparados, pero todavía nos falta algo a nivel de mantenimiento que tenemos que corregir y que arreglar. El padre Alegría se refiere al deterioro que se puede observar en el centro que dirige. Por ejemplo, las azoteas, que hay que corregirlas, ya lo hemos dicho, con urgencia, porque ahora estamos en tiempos de lluvia y necesitamos ese mantenimiento urgente, porque donde hay goteras, donde hay lluvia, pues el mantenimiento es más serio y la urgencia es mayor. Sin embargo, la directora de la Regional 10 del Ministerio de Educación, Teodosia Otaño, afirma que actualmente se están readecuando varios centros educativos para el regreso a clases en el mes de septiembre. Se están preparando los centros educativos. Hasta el momento tenemos unos 350 centros educativos que están listos para arrancar. Desde el pasado 25 de mayo que íbamos a entrar a la semipresencialidad en la segunda etapa, pero por motivo de que el COVID había aumentado, fue suspendido a través del Ministerio de Educación. En esta regional aún faltan por reacondicionar alrededor de 200 centros que se encuentran inconclusos por razones burocráticas. Tenemos unos 209 centros que están para mantenimiento correctivo, ya se han hecho todas las gestiones del lugar. Estamos esperando que le entreguen la obra a los ingenieros que van a arrancar el trabajo. Enerolisa de los Santos, representante de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de Escuelas del Liceo San Vicente de Paúl, considera que se debe esperar un poco más para que el Ministerio de Educación pueda concluir con los remozamientos en todos los planteles. Lo que pasa es que hay que darle tiempo a que ya del Ministerio pase por todos los centros y hagan los arreglos que tienen que hacer del lugar por cada centro para poder dar las clases presenciales. Lo que hay es que esperar un poquito más. De los Santos también se refiere a lo vivido con la docencia a distancia como una buena experiencia, a pesar de las situaciones adversas. Nuestras clases virtuales, el año escolar 2020-2021, nos sirvió de una gran experiencia. Fue un éxito. Las clases virtuales, un poco difícil, fue difícil porque todo empieza, todo inicio no es tan fácil. Ciudadanos consultados también manifiestan su posición ante la decisión tomada por parte de las autoridades. Está bien eso, porque es que así yo creo que aprenden más. Es un alivio tanto para los padres como para los abuelos que tenemos los nietos. Oye, es un desahogo muy grande y se aplaude esa decisión. Bueno, siempre y cuando lleven su mascarilla y mantengan la distancia, yo no lo veo mal, yo lo veo bien. La presidenta de la ADP, Xiomara Guante, expresa que los maestros ya están preparados para retornar a las aulas, pero solo están a la espera de que se realice una rápida remoción de los planteles escolares. Los maestros siempre están listos para el retorno. Yo diría que lo que hay es que apresurar de parte de las autoridades el tema de la adecuación, la preparación de los centros. Yo espero que al hablarse de iniciar ya el próximo mes de septiembre, si quedan algunos que sean muy pocos y evidentemente que esos pocos los aislamos hasta tanto estén listos. Las autoridades tienen un gran reto y es de preparar todos los centros.
Luego de las experiencias vividas con las clases virtuales, el retorno a las clases presenciales refleja un alivio para los actores del sector educativo, aunque en medio de la pandemia del coronavirus sin dudas será un gran desafío, debido a que aún se encuentran planteles en sectores vulnerables, con condiciones de carencia que no pueden garantizar la higiene necesaria para combatir la enfermedad, sean presenciales o virtuales. Lo que se espera es que la educación de nuestro país sea de calidad y bien aprovechada por todos los estudiantes. Ojalá que las autoridades puedan garantizar un año escolar que realmente permita un aprovechamiento más amplio de esta jornada, tomando en cuenta que además será un año de muchos refuerzos para los estudiantes y donde habrá que lidiar con temas importantes como la deserción escolar que se generó en el año que acabamos de cerrar. De esta forma, señores, vamos a pausar nuevamente cuando regresemos en Zona 5. El drama que se vive en Haití tras el reciente terremoto que cobró la vida de miles de personas. Y el primer año del gobierno de Luis Abinader, expertos analizan cuáles aspectos aún no han sido tomados en cuenta. Ya regresamos con Zona 5. Aquí estamos de regreso con Zona 5, gracias por seguir con nosotros. Como comentábamos al inicio, esta ha sido una semana de mucha preocupación por lo que se está viviendo en Haití, sobre todo en la parte sur de su territorio, luego de que un nuevo terremoto azotara a este país 11 años después del que sacudió a Puerto Príncipe en el año 2010. Se trata de una situación que hasta el momento ha generado la muerte de más de 2.000 personas, pero se espera que lamentablemente esta cifra aumente dramáticamente, ya que todavía no se han podido remover muchos de los escombros y además se agrava la situación por los efectos de la tormenta Grace en ese país. Nuestra compañera Rami Portorreal nos reporta desde Haití. Una nueva catástrofe ha sacudido intensamente a nuestro vecino país. Les Calles, una comunidad ubicada en la región sur de Haití, fue la zona donde tuvo lugar el epicentro del poderoso terremoto de 7.2 grados en la escala de Richter, el cual causó pérdidas de vidas humanas, decenas de miles de heridos y daños materiales que aún a la fecha son incalculables. Tras un recorrido por varias de las comunidades afectadas, aún se puede percibir la agonía entre los que desesperadamente buscan comida, agua e incluso el consuelo de sus familiares muertos. Juliet cuida de su hermana en el Hospital Inmaculada Concepción de Les Calles, luego de que su residencia se le desplomara encima. Se encuentra en un estado crítico y sin la movilidad de su cuerpo. También perdió el habla. Yo tengo mucha familia también, pero ya lo sacaron de aquí porque está muy herido. Ellos mismos están muy graves, lo sacaron de aquí hacia Puerto Príncipe. Bastante aturdida, aún recuerda lo acontecido en el momento del temblor.
El temblor de tierra del 14 de agosto ahora está muy pesado para ellos, está muy duro que el 2010. Desde el sábado se le cayó una piedra arriba, se rompió la pierna, la casa se le desbarató, se le perdió todo, desde el sábado todo lo que tenía se le fue todo. Este nacional haitiano de 62 años que resultó herido fue una de las víctimas del terremoto ocurrido en 2010. Se le paró la casa, dice lo mismo hasta ahora, nunca le ha dado nada. Hoy nuevamente repite su triste historia, y es que milagrosamente logró sobrevivir. En esta ocasión sufrió una lesión en su pierna izquierda, y aunque dice es inaguantable el dolor, su mayor preocupación es que luego del derrumbe de su vivienda, uno de sus 12 hijos permanece desaparecido. Teme por lo peor. Lo que necesita ahora es la operación de la pierna rota. En cada rincón de este hospital, el panorama es completamente desgarrador. La falta de medicamentos, equipos y personal para asistir a los heridos hace inviable la capacidad de este centro. La más importante para él es que conseguir material para tener la gente vivo. Normalmente no tenemos stock para servir a la población. Falta también los medicamentos de la sala de operación. El doctor Pierre atraviesa momentos de desesperación e impotencia ante el gemido de dolor de los heridos y la amarga experiencia de ver los niños morir en sus propias manos sin poder hacer nada. Él fue el primer día, él tiene 16 niños que se murió en su mano de su mamá. Aquí en el hospital de San Antonio, en la comunidad de Jeremí, son dramáticas las historias que podemos encontrar. Es una población de más de 134,000 habitantes y se estima que los muertos superan las 500 personas. ¿Qué él sintió en el momento del terremoto, si lo puede describir? ¿Cómo fue cuando empezó a temblar la tierra? Él sintió la casa temblando, viendo que ya la casa de la cocina está cayéndose, y él salió caminando, pero al final una pared de chocó. Se llama Nació en el 73. Su esposa y sus 4 hijos resultaron ilesos del potente terremoto. Ahora se encuentran viviendo en los albergues improvisados. A él le sacaron debajo del escombro, pero no tiene rotura, pero tiene mucho dolor. En la comunidad haitiana de Jeremí, el complejo administrativo, la cárcel y otras importantes edificaciones como la catedral colapsaron por completo. Y es que luego del terrible terremoto de 7.2 grados, también se sintieron otras fuertes réplicas que amedrentan a los ciudadanos haitianos, quienes de manera despavorida huyen ante cualquier movimiento de peligro para evitar que los restos de alguna edificación les caigan encima, como desafortunadamente pasó con los más de 2,000 personas que hasta la fecha se han reportado fallecidas por esta lamentable catástrofe. Yo soy un pobrecito. Yo vivo por lo más malo que hay en Haití. Yo vine aquí a soltarme en la escuela, pero no hay comida, no hay de nada, no hay forma. Estoy aquí, no tiene socorro, no tiene nada. La casa está desbaratada, yo no tengo donde dormir, no tengo nada. La escuela Juan Pablo II es el albergue de cientos de sobrevivientes. Aquí, entre la más inhóspita condición humana, niños, jóvenes y ancianos conviven. No solo comparten el dolor de perder sus seres queridos, sino también juntos enfrentan la penuria de no tener para comer. Nada, ni agua. Ellos salieron a buscar, pero no hay nada. ¿Qué quiere darle algo a ellos? Tienen que pasar por ellos porque ellos ya están muy controlados, no hacen desorden. Ella tiene 6 hijos en la mano, no tiene dónde vivir, no tiene dónde ir. Ella clama, aunque sea una casita de lona. Y como si esto fuera poco,
A la penuria por la que atraviesan estas personas, también se les sumaron los aterradores momentos que tuvieron que vivir tras los efectos de la tormenta Gray. Allí, las imágenes hablan por sí solas. Según fuentes oficiales, hasta el momento se manejan las fatídicas cifras de unos 12.000 heridos, más de 500.000 de personas damnificadas, 24 hospitales completamente destruidos y un aproximado de 5.000 personas de las cuales aún no se sabe su paradero, o si desafortunadamente les tocó correr con la peor de la suerte. Continuamos aquí en Haití. En este momento me encuentro en la comunidad de Pestel. Hemos conocido la dramática historia de los sobrevivientes de este terremoto. A continuación vamos a ver cómo se han manejado las ayudas y cuál ha sido el aporte de la Embajada Dominicana a esta nación. No barrio vraiment difícil. Ahí no Cuando arrancó el terremoto, ya ellos no sabían lo que era, que ya es una sorpresa, porque ellos salían corriendo todo, pero en este momento el problema de ellos no es la comida en sí. Ellos sí necesitan la comida, pero el problema es ellos están durmiendo en el suelo, a la intemperie. En Pestel, una comunidad ubicada en el sur profundo de Haití, con una población aproximadamente de 80.000 habitantes, se registran hasta el momento 150 personas que perdieron la vida y decenas quedaron sin hogar. Tras el potente temblor, la mayoría de edificaciones, como las paredes de este centro de salud, quedaron agrietadas, dificultando así la atención médica a los heridos, quienes por la rapidez eran atendidos en las afueras del hospital. Ella tiene ya el miedo, el pánico, porque los temblores se hacen sentir cada rato y por lo tanto que todavía reina el pánico a nivel del pueblo, a nivel de Pestel también. Casas parcialmente destruidas y otras que colapsaron por completo. Decenas de familias viviendo en carpas improvisadas y alimentándose de lo que aparece. Es el panorama que se vive en esta comunidad. Y no hay agua, y la gente en la calle, no hay comida, no ha llegado la ayuda, es una situación muy grave. Sabes que Haití venía en una situación de dificultades políticas, de inestabilidad, y encima de esto le sorprende el asesinato de su presidente. Después del asesinato de su presidente viene el temblor de tierra. Farouk Miguel, embajador dominicano en Haití, describe como una calamidad inexplicable la actual situación del vecino país tras el devastador terremoto. Después que la gente recibe la destrucción de su vivienda, le cae encima 10 pulgadas de agua. Personas que están a la intemperie, con hambre, sin medicamentos. Pero en medio de la tragedia también hay esperanza.
Luego del desastre causado por el movimiento telúrico, distintos países, incluyendo la República Dominicana, se han volcado a llevar asistencia. Aeronaves, helicópteros y embarcaciones tratan por distintas vías de llegar a las comunidades afectadas. Podemos decir que República Dominicana fue el primero de los países que llegó con ayuda. Es lógico, somos los vecinos más próximos. Llegamos con 7 medios de transporte aéreos con medicamentos. Durante el recorrido aéreo se pudo captar la llegada al puerto de Jeremí, 3 buques de la Armada Dominicana con unas 70 toneladas de alimentos para socorrer a los haitianos. Aunque la desesperación de las personas provocó que se dificultara el traslado de las ayudas que intentaban llegar por vía terrestre, la mayoría de los camiones fueron saqueados. Sin embargo, en medio de esta tragedia no todo está perdido. Muchos dejan relucir sus sentimientos de solidaridad, como es el caso de este hombre, quien con lo poco que tenía, improvisó vendajes y yesos de tela para asistir a los heridos. Sin lugar a dudas, este será un gran reto del cual el pueblo haitiano tendrá que reponerse. Solo con la firmeza de unir voluntades podrían sobrepasar los embates de esta nueva crisis que desafortunadamente se suma a las calamidades que por años le ha tocado vivir. Ojalá que las ayudas continúen llegando y prontamente nuestro vecino país se pueda levantar de esta penosa situación. Y así, señores, vamos a una última pausa. Al regreso, en Zona 5, el primer año del gobierno de Luis Abinader, expertos analizan cuáles aspectos aún no han sido tomados en cuenta. Ya volvemos con Zona 5. Aquí estamos de regreso y vamos a pasar con nuestra zona especial a propósito de la llegada del primer año del gobierno de Luis Abinader. Y en un discurso que dirigió a la nación, el presidente de la República, independientemente de que no había mandato constitucional de rendir cuentas, presentó un recorrido por las que han sido sus principales ejecutorias en este primer año. Como de costumbre, opositores, politólogos, así como otras personalidades de la sociedad civil han hecho sus planteamientos respecto a ese discurso, así como también a los puntos que entienden que se mantienen pendientes en la agenda del gobierno del PRM. Olinda Payano nos cuenta. Han transcurrido 12 meses desde que el presidente Luis Abinader asumió los destinos de la nación. El cambio de gobierno fue recibido con gran entusiasmo por parte de la población dominicana. Lo primero que quiero indicarles es que todos los compromisos que asumí en mi juramentación están ya en marcha, a pesar de las excepcionales circunstancias en las que hemos tenido que desarrollar nuestro trabajo. El pasado miércoles, Abinader presentó un balance sobre su primer año de mandato, en el cual destacó la difícil situación que encontró producto de la pandemia del COVID-19.
es el único presidente dominicano que ha tenido que gobernar en estado de emergencia. Como saben, el inicio de nuestra administración coincidió con el momento de mayor virulencia de la pandemia. El país carecía de insumos y equipos suficientes para controlar el contagio y por eso abastecimos de inmediato el sistema de salud con todo lo necesario para cuidar la población: medicamentos, pruebas PCR, camas, ventiladores, seguro médico para todos los dominicanos y dominicanas y millones de vacunas para garantizar hasta 3 dosis a cada ciudadano. Entre los logros que destacó el mandatario se encuentran la recuperación de más de 700,000 empleos, la reactivación del sector turismo, además un crecimiento de un 34% en las importaciones de zonas francas. Considerando que ha sido el gobierno entrante que nunca le había tocado a alguien una situación tan difícil, la verdad 12 meses después, yo no creo que nadie pensaba hace 12 meses de que la economía dominicana iba a tener este grado de recuperación. Sin embargo, para la oposición y algunos expertos, este año ha tenido sus altas y bajas que de alguna manera han beneficiado o empañado el desempeño de la gestión. Yo entiendo que el primer año del presidente Abinader es un año que tiene sus luces y sombras. Me parece que tiene una situación particular y es que le ha tocado gobernar en pandemia, lo cual le impone unas condiciones que no son, digamos, normales y que no lo hacen quizás comparable a gobiernos recientes. Que ha sido un año con sombras y luces, pero evidentemente el panorama de las sombras es mucho más grande que las luces. Rubén Maldonado, diputado por la Fuerza del Pueblo, señala que República Dominicana es el segundo país con mayor nivel de endeudamiento. Datos del Banco Central indican que solo este primer año se han tomado más de 12,000 millones de dólares en préstamos. Si tú analizas el gobierno en la parte económica, bueno, ahí tenemos mucho que desear. Todos los países han cogido prestado, todos los países han tenido que endeudarse, lo reconocemos y lo sabemos, pero es sintomático que el país, el segundo país que mayor nivel de endeudamiento tuvo este año, precisamente es República Dominicana. Para el economista Henry Herbert, los empréstitos obedecen a la crisis generada por la pandemia del coronavirus y la compra de vacunas. Y fue en realidad una emisión que fue necesaria porque la situación financiera y fiscal que encontraron las nuevas autoridades obligaban efectivamente a hacer esta emisión para poder financiar los programas de transferencia, fase 1, fase 2, PATI, quédate en casa, para los cuales no había este dinero para el segundo semestre. Uno de los temas que más ha acaparado la atención pública es el incremento de la inflación, porque precisamente afecta a la canasta familiar. Pero hoy también quiero expresarle mi preocupación por el aumento de los precios de algunos de los productos de consumo básico, debido al alza de las materias primas importadas que está afectando al mundo entero. ¿Por qué hay tanta inflación en la República Dominicana? Es que lamentablemente es principalmente una inflación importada. Los precios del petróleo, recordemos, iniciamos el año en $47, subió hasta 74, ha bajado mucho en los últimos días, sí, ha bajado $10, pero todavía $64 son $17 más que principio de año. Eso ha provocado un incremento del precio de los combustibles. Otro de los aspectos a destacar fue el anuncio hecho por el presidente de que se efectuarían grandes e importantes reformas, incluida una a la Constitución Dominicana. Pero el politólogo José Gregorio Cabrera entiende que no era el momento de anunciar la reforma a la Constitución. Durante los próximos años, todos los sectores importantes del país estarán ocupados y prestando atención a profundos procesos de reforma. ¿Qué significa eso? Que no podrán prestarle atención a sacar al país de una crisis económica. El mandatario se refirió además a la construcción de importantes obras a partir del próximo año. La construcción del monorriel desde el kilómetro 9 por toda la avenida 27 de febrero hasta el aeropuerto de las Américas.
Entre las obras anunciadas se encuentran el diseño de la circunvalación de Navarrete y la autopista del Ámbar en alianza público-privada para enlazar con Puerto Plata. En la provincia de Peravia avanza la construcción de la circunvalación de Baní y Asua, el inicio del telesférico que se unirá a la extensión del metro en el kilómetro 9 en Los Alcarrizos, la ampliación de la línea 1 del metro de Santo Domingo, edificaciones de viviendas mediante los programas Familia Feliz y Mi Vivienda. En ese sentido, los expertos también valoran como positivo el manejo de la pandemia y el proceso de vacunación, siendo este país uno de los primeros en el mundo en aplicar una tercera dosis de vacuna contra el COVID-19. Hay que reconocer que el gobierno en el proceso de la vacunación ha puesto mucho hincapié, se ha hecho de manera organizada. Entiendo que la República Dominicana tuvo acceso temprano gracias a ese manejo rápido y eficiente del gobierno. Creo que hay que reconocer también que la población dominicana ha tenido acceso irrestricto a las vacunas. El gobierno, la política y la medida aplicada, como te dije anteriormente, el protocolo implementado ha sido eficiente. Y aunque ha salido bastante caro, quizás más caro que a todos los países del continente, pero gracias a Dios hoy tenemos en la República Dominicana las vacunas necesarias. A partir de ahora, la población estará en expectativas de que todas las obras sean ejecutadas y que se logre de manera definitiva la independencia del Ministerio Público para que no dependa solo de la buena voluntad del gobernante de turno. Sin dudas ha sido un año de muchos retos para el gobierno del PRM, que por el efecto de la pandemia tuvo que reorganizar lo que era su propuesta de plan de gobierno y ha tenido que asumir temas tan importantes como el plan de vacunación, que aparece como uno de esos puntos exitosos. Sin embargo, efectivamente se mantienen muchos puntos de preocupación en la agenda nacional, los cuales tendrán que ir siendo abordados en los próximos meses por el gobierno del PRM, que ya se encuentra de pleno en su segundo año. De esta forma, señores, vamos a concluir la entrega del día de hoy. Gracias a todos por la sintonía. En pantalla, nuestros contactos, números telefónicos, correos electrónicos y redes sociales, todos para que puedan ponerse en contacto con nosotros, nos presenten sus denuncias, sus preocupaciones y permitan que Zona 5 siga siendo una voz para todos los dominicanos. Hasta aquí la entrega. Gracias por haber estado con nosotros. Los dejo con la invitación de que nos veamos aquí mismo el próximo sábado. Soy Laura Castellanos. Esto fue Zona 5. Zona 5, investigación y sentido humano, es de Telemicro.